En pleno corazón de la cordillera de los Andes, hay un lugar sagrado para los uruguayos. Un espacio de nieve en invierno y de roca maciza en verano, que durante 72 días fue el hogar y el calvario de un grupo de personas cuyo avión nunca llegó al destino. Más de medio siglo ha pasado y tanto los protagonistas como el resto nos seguimos preguntando cómo lo hicieron. Y por más que se escriban libros y se estrenen películas, hay respuestas que seguirán siendo un misterio. Los 16 sobrevivientes se han encargado de contarnos qué fue lo que pasó allí. Hoy vuelvo a la cordillera para mostrarles qué fue lo que sucedió del otro lado de la montaña. Hoy vuelvo a Chile. Desde Santiago me dirijo 2 horas hacia el sur, para llegar a la localidad de San Fernando. Una ciudad tranquila, rodeada de montañas, en la que 80.000 habitantes desarrollan sus vidas. Es en esta ciudad y en sus alrededores donde ocurrieron varios hechos muy significativos en la historia del Milagro de los Andes. Tal es el vínculo entre la comunidad local y el accidente aéreo de los uruguayos, que en el Museo de San Fernando hay una sala dedicada exclusivamente a este tema. Aquí se exhibe mucho material gráfico, principalmente del rescate, y también un pequeño trozo del fuselaje del avión, además de parte de lo que ha sido la bibliografía sobre este tema. A pocos metros del museo está el Hospital de San Fernando, que fue el centro de salud al que derivaron a los sobrevivientes. Un hospital nunca es un centro de visitas, pero en este caso es inevitable pasar por él, aunque sea por la puerta. Este lugar en diciembre de 1972 se convirtió en una página importante de la historia. Los más veteranos en San Fernando recuerdan el revuelo que se había armado al momento de la llegada de los uruguayos, que eran escoltados por una multitud que los querían ver, tocar o simplemente saludar. Al lado del hospital está la iglesia. El nombre oficial es Capilla de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul. Es uno de los monumentos arquitectónicos de la ciudad. Y este templo religioso siempre fue un edificio muy importante en San Fernando, entre otras cosas, porque su construcción comenzó a gestarse en 1870. Pero la Navidad de 1972 también marcó un mojón que la hizo más popular todavía y conocida, porque aquí se celebró la misa de Navidad de la que participaron varios de los sobrevivientes de la tragedia.
Todavía en tierras chilenas, los sobrevivientes empezaban a procesar lo que estaba sucediendo. Esa mezcla de alegría incalculable de estar vivos y el dolor por todos sus amigos y familiares que no tuvieron la misma suerte. Dicho por ellos mismos, su fe cristiana les fue fundamental para aferrarse a la vida en la montaña y afrontar con fuerza el juicio de valores al que serían sometidos por la opinión pública. San Fernando es la puerta de entrada a la parte central de la cordillera de los Andes. Por eso hoy emprendo un viaje muy especial a uno de los sitios naturales más imponentes de América del Sur. Montañas de más de 5.000 metros de altura a donde se puede llegar gracias a la empresa Glaciares de Colchagua. Glaciares de Colchagua es una reserva natural que comprende varias montañas y glaciares por los cuales caminaron Parrado y Canessa en su trayecto. Poder acercarme hasta ese lugar no solo me muestra paisajes espectaculares, sino que además me permite estar en varios de los sitios que formaron parte de la odisea de los, en aquel entonces, muy jóvenes compatriotas. Bueno, y a mi espalda otro de los lugares importantes en el recorrido que realizaron Parrado y Canessa para salir de la cordillera de los Andes, la quebrada de San Hilario. Por esa enorme pared de piedra que vemos a mi espalda, bajaron los dos. Claro, eran otras las condiciones, estaba todo absolutamente nevado. Poder recorrer hoy este lugar, más de 50 años después, sigue siendo motivo de emoción. Para poder realizar este trabajo y mostrarles parte de la ruta de Nando y Roberto, fui parte de una expedición que nucleó a un científico experto en glaciares y un grupo de profesionales que se dedica a documentar gráficamente espacios naturales de Chile. Junto con ellos acampamos en un valle rodeado de montañas, lo que me generó muchas sensaciones y emociones. Porque al otro lado de esas paredes verticales de miles de metros de altura, está el Valle de las Lágrimas, el punto exacto donde nuestros compatriotas permanecieron esos 72 eternos días. Gerardo y Florencia son nuestros anfitriones. Ellos dos se encargan de todo. Por momentos, olvidamos que estamos a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, rodeados de montañas. Para ellos, facilitar la llegada de personas a este lugar es algo que se ha convertido en mucho más que un trabajo. A nosotros nos encanta decir que por el lado argentino ocurrió la tragedia, pero por el lado chileno ocurrió el milagro. Y justamente esa es la historia que nosotros contamos. La historia milagrosa de estos dos muchachos que se atrevieron a cruzar esta tremenda cordillera y que fueron pasando por estos hitos que dices tú, y están todos dentro de este parque natural. Y es una experiencia fantástica poder recorrerlo con las personas, y la gente empieza a entender un poco el significado de lo que fue sobrevivir a esa hazaña. Realmente fue una hazaña de la que yo personalmente no tengo más registros. O sea, ¿quién sobrevive a un accidente aéreo? ¿Quién sobrevive 2 meses enterrado en la nieve? ¿Quién sobrevive a avalanchas? ¿Quién además, después de haber sobrevivido todo eso sin comida, logra cruzar la cordillera por una pared que tú ya la ves casi impenetrable? Con zapatos de rugby. Con zapatos de rugby, con lentes de restos de avión, con mochilas y cuestiones improvisadas. O sea,
El único registro que yo tengo son estos dos chicos. Bueno, y este es otro lugar importante dentro del recorrido, porque acá es donde Nando Parrado y Roberto Canessa pasaron seguramente la cuarta noche después de haber salido del fuselaje. Les quedaba la mitad de la odisea todavía para salir de este lugar, que hoy muestra un paisaje distinto. Hoy incluso vemos vegetación en algunos lugares, vemos flores muy coloridas, pero en aquel invierno primavera del 72 esto estaba literalmente cubierto de nieve. Lo único que se veía era un paisaje blanco, repetitivo, y algunos picos de la roca maciza que asomaban en este lugar. La verdad que cada uno de estos espacios genera un montón de sensaciones, ¿no? Estamos haciendo parte de lo que fue ese recorrido tan imponente, impresionante y jamás igualado por nada, ¿no? Pueden haber habido otras situaciones de supervivencia similares en el mundo, pero como esta travesía y esta odisea, seguramente no haya otra igual. Yo encuentro que eso es impactante, es sobrecogedor. Hemos visto la impresión, la emoción de la gente cuando les mostramos esos puntos, porque claro, los recorrimos incluso con ellos mismos. El año pasado vino Canessa con toda su familia, con Servino también, y estuvimos ahí revisando con ellos los puntos, revisando. Ellos nos contaban como, bueno, debajo de esta roca nos refugiamos, y eso yo creo que tiene un valor, claro, único, el poder recorrer toda la historia, y que ahora, claro, en ese tiempo ellos lo hicieron caminando con nieve, y ahora todo ese camino es el que recorremos en vehículo para llegar hasta acá, que es el espacio en donde estamos, como en las faldas del glaciar. Entonces también acerca más la historia a la gente, y podemos recorrerlo en vehículo para personas que quizás no tienen tanta movilidad, por ejemplo, o no vamos a hacer esa caminata porque es eterna. Entonces se puede vivenciar como en carne propia los puntos y dónde se pasaron la piedra con el arriero, y esos hitos y esos detallitos súper clave que te sensibilizan más aún con la historia, ¿no? 10 días caminaron para llegar a la zona donde empezaron a ver vegetación. Por un lado, un gran aliciente, pero ya nada aliviaba el cansancio, el estrés y la inminente falta de comida, ya que sin hielo, las raciones que habían guardado comenzaban a descomponerse. Es precisamente en este lugar donde lo imposible deja de serlo. En este punto exacto del río Portillo es donde los sobrevivientes ven a un hombre a caballo. Era don Sergio Catalán, que estaba arriando ganado. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Los Maitenes, un paraje resguardado por la naturaleza más imponente del cordón montañoso. Un lugar donde la realidad se transformó en leyenda. Un espacio mágico, donde la hazaña se siente en el aire. Mucho más cuando llegamos a esta modesta construcción de madera, que no es ni más ni menos que la reconstrucción del rancho de don Sergio. El lugar donde Parrado y Canessa fueron atendidos, contenidos y alimentados. Aquí pasaron la noche previa a que comenzara el operativo de rescate. Este lugar es muy emotivo.
Para mí nada, es sagrado estar en este espacio, en la reconstrucción de donde durmieron las primeras noches Nando y Roberto Canessa cuando llegaron. Este ranchito, bueno, fue reconstruido de lo que quedó de lo que había en esa época, hace 50 años, y lo reconstruyó don Cucho Catalán, que es hijo del arriero de don Sergio, que bueno, Cucho también estuvo en el momento del encuentro con Canessa y con Parrado en el río, entonces él está muy involucrado en la historia desde siempre y fue el encargado de reconstruir este espacio que usaba su padre para transportar animales y para quedarse aquí como en su trabajo de arriero, ¿cierto? Y que, Cucho siendo chico dormía acá, vivía acá y bueno, en la película también se puede ver un poquito este espacio, así que está cargado de historia, de muchas emociones. Sergio Catalán no es un personaje más en esta historia. A don Sergio lo conocí cuando ya cargaba con 78 años sobre su espalda, con su andar lento, pero firme. Uno de esos hombres que transmitía paz solo con verlo. El 23 de diciembre de 1972, don Catalán estaba trabajando como siempre, cuidando sus animales, con 2 de sus hijos y otros 2 arrieros, Pedro Cerda y Juan Farfán. La tarde del 22 de diciembre quiso el destino que aquellos 2 jóvenes extenuados vieran del otro lado del río a Catalán. Y mientras que nuestros compatriotas inundaron sus pulmones de aire y esperanza, el arriero no entendía qué hacían esas 2 personas en ese lugar. Juan Catalán estaba con su padre, tenía 15 años y recuerda con exactitud lo que sucedió en esa jornada. Bueno, yo el primer recuerdo que tengo de esto es cuando llegamos a la cordillera y soltamos el ganado para arriba y de ahí fuimos a ver el ganado. Me fui yo adelante y mi papá después me alcanzó y me dijo, ¿vio esa gente que anda al otro lado? Sí, papá, le dije, yo los vi. Pero parecen turistas que andan jugando. Ya me dijo, entonces nos fuimos nosotros para arriba, vimos el ganado, hicimos lo que teníamos que hacer. Después volvimos y me dijo, pues, no sé, me dijo, algo tiene que pasar, digo, porque la gente todavía está ahí. Y ahí mi papá, de donde arranchamos nosotros, volvió para arriba y estaba andando al otro lado todavía. Y ahí mi papá le dijo, mañana vuelvo. No tenían nada con que comunicarse, nada. No tenían un papel, no tenían un lápiz, no tenían nada. No venían con ningún rumbo de salir para acá. Se tiraban por la nieve, por encima de la nieve. Sus 10, 20 metros que no tocaban tierra. Ese es lo que es el milagro. Que ellos buscaron y salieron y lograron salir para acá, porque cualquiera no sale, cualquiera no anda por ahí. Ni nosotros anduvimos por ahí por donde ellos salieron. Muchos no entenderán por qué aquel día que se vieron no cruzaron inmediatamente el río y se dieron a conocer de inmediato. Todavía tuvieron que quedarse una noche más del otro lado sin más novedades. La explicación está en la geografía de ese lugar. Barrancas muy altas no permitían que ellos bajaran, y el caudal del agua del deshielo era tan importante que el ruido no permitía escuchar de una orilla a la otra. Aquí cobra importancia la presencia de Juan Catalán, que en ese momento tenía 15 años y acompañó a su padre al día siguiente al encuentro con aquellos 2 forasteros. Cuando mi papá le tiró el papel para el otro lado a Nando, le tiró papel, no le tiró lápiz. Después le tiró lápiz. Y cuando Nando volvió con el papel para atrás, que decía, venimos de un avión que cayó en las montañas y
bueno, todo lo que dice la carta, y cayó al agua. Y prácticamente casi cayó a los pies míos, como a 1,50 m más o menos, más adentro de donde estaba yo, y así que me metí al río y lo saqué. Ni lo pensaste, ¿no? No lo pensé porque si no se termina la historia porque mi papá no tenía más papel. Cuando el arriero leyó la nota, inmediatamente se dio cuenta de la gravedad de la situación. Por eso encomendó a sus hijos y a los otros arrieros a que asistieran a esas personas mientras él iba a caballo hasta el destacamento de Puente Negro. El detalle es que ese destacamento estaba a más de 8 horas a caballo. Juan todavía recuerda la impresión que se llevó cuando los vio por primera vez. Totalmente impresionante el aspecto de ellos, cómo venían, o sea, su cara hecha pedazos, su cuerpo, digamos que en miniatura, porque si son tremendos hombres, ahí pues en ese tiempo venían para ellos nada. Este es el destacamento policial de Puente Negro. Este es el lugar exacto donde don Sergio Catalán, después de cabalgar toda la noche, tantas horas, llegó con la famosa nota que le había tirado Nando Parrado. Lo que ocurrió aquí, bueno, es el comienzo del operativo y el procedimiento de rescate. Pero hay un dato que no es menor. Y es que las autoridades de este lugar le creyeron a don Sergio. Porque habían habido varias falsas alarmas con respecto al hallazgo de los uruguayos. Esta vez le creyeron y eso también terminó siendo determinante. Estamos en la comisaría de San Fernando. Aquí tenemos la carta entregada por un posible sobreviviente uruguayo. Dice textualmente: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Mi padre siempre fue una persona creíble y de un corazón inmenso. Un corazón tan grande que era capaz de ayudar a cualquiera. Él pensó que que entregando la carta, todo terminaba ahí, pero nunca terminó. Al contrario, ha ido floreciendo más. Catalán siempre fue una persona de bajo perfil. Nunca hizo alarde de lo que había hecho. Y así se lo transmitió siempre a sus hijos. Mi papá no andaba buscando a nadie, solamente él andaba trabajando y fueron ellos los que se encontraron con mi papá. Mi papá no encontró a los uruguayos, fueron los uruguayos que encontraron a mi papá. Mi papá dejó a mis 2 hermanos, fue al retén a Puente Negro a dejar el papel, volvió con los militares, volvió con carabineros, volvió con los helicópteros y él después siguió trabajando, porque él cumplió lo que él siempre dijo: yo cumplí con mi deber de chileno. Yo creo que él nunca supo lo que hizo, hasta después cuando volvió a Puente Negro y pasaron meses, mi mamá cuenta que era mucho tiempo de que él estaba todo lleno de periodistas, de todo el mundo. Y de hecho mi mamá se enteró por la televisión que mi papá era el que había encontrado los uruguayos. Yo hice lo que tenía que hacer nomás, nada más. Y eso fue lo que se hizo en la cordillera. Si había que salvar vidas, había que salvarla. Esta historia también sirve para reivindicar el trabajo del arriero. Esos hombres que pasan meses
fuera de su casa moviendo vacas y ovejas de un lugar a otro en las montañas, buscando las pasturas para que se alimenten. Otro oficio rural que siempre fue pasando de generación en generación. Nosotros, por ejemplo, aquí con los hermanos míos, nosotros no sabíamos, escasas veces supimos de Navidad nosotros. Porque salíamos, antes de Navidad salíamos con las vacaciones del colegio y en la casa estaba el caballo esperando. Montaba a caballo y bajamos en marzo a bañarnos y al colegio otra vez. Nosotros aprendimos a hacer todo en la cordillera, y nosotros sabemos cocinar, sabemos lavar nuestra ropa, sabemos coser la ropa, todo. Porque la vida nos enseñó así. La vida nos enseñó a ser duros. Y es la vida que nos gusta. A mí me encanta, yo amo la vida de la cordillera. Quizá por todo esto que les vengo contando es que me entiendan cuando digo que en los Maitenes todavía hoy, más de 50 años después, se sigue sintiendo algo especial. No es para menos. Aquí se vivieron momentos muy fuertes a medida que los helicópteros comenzaron a llegar con el resto de los uruguayos. Aquí es donde la desesperación llevó a muchos de los rescatados a que ni bien tocaron el piso, con la abundante vegetación, lo primero que atinaran a hacer fuera a comer pasto, después de 72 días de haber ingerido únicamente carne humana. Vamos a los Maitenes, fue la primera escala que hicieron los helicópteros ahí en la montaña chilena, ¿no? Para que nos revisaran los médicos, militares y demás. Y se abrió la puerta del helicóptero, entró un aire, olor a pasto, después de tanto tiempo de no sentir otros olores más que a nada. Nos abrazamos con Nando y Carlitos, rodamos por el pasto, y ahí vi unas flores de trébol que se las di a Carlitos para que las oliera. Carlitos se las empezó a devorar con fruición, y entonces ahí yo seguí eligiendo, empezamos a comer tréboles y flores con desesperación y disfrutando como locos, ¿no? También como aprendí a valorar las cosas que realmente hay que valorar, ¿no? Estamos disfrutando de comer trébol arrancado del pasto después de 2 meses y medio que no habíamos comido más que carne humana. Este trabajo pretende destacar el esfuerzo de toda la comunidad que se involucró en el rescate. Pilotos, personal de salud, carabineros, choferes de las ambulancias, todos quienes comenzaron a llegar de inmediato hasta los Maitenes. Fueron muchos. Entre ellos Vilma, una enfermera voluntaria de la Fuerza Aérea Chilena. Otro lindo personaje cuya vida cambió para siempre después de ese operativo de rescate. Lo que más me impactó es la deshidratación y sus labios ensangrentados y lo delgado. Y lo que me impactó fue todo lo que me relató Roberto del día del desastre, de encontrarse con tantos muertos, con tantos heridos, como en un campo de batalla, y no tener con qué poder paliar el dolor. Vilma siempre había estado muy pendiente de la historia del accidente de los uruguayos, mucho antes que aparecieran. Ella incluso recuerda haber realizado varios intentos de búsqueda con Carlos Páez Vilaró, ese hombre que se transformó en el símbolo de la esperanza y perseverancia, incluso a costa de que muchos lo creyeran loco. Yo trabajaba en el grupo 10 de aviación de la Fuerza Aérea y lo llevábamos a él cuando buscaba a su hijo, lo llevábamos de vuelta de mi unidad de trabajo al centro a su hotel, y él nos conversaba lo terrible que era seguir buscando, porque él decía que hablaban, se comunicaban y él sabía que estaba vivo,
Entonces todas esas cosas a mí me impresionaron tanto y los oficiales, mis compañeros me decían, no, este caballero no pueden estar vivo a los 60 y tantos días, que es la última vez que lo encontré. Vilma fue la primera enfermera en atender a Parrado y Canessa. Recuerda con exactitud y mucha claridad la emoción que ella misma trataba de disimular en medio de semejante acontecimiento. Y ellos me besaron, me abrazaron, o sea que yo me sentía como que no tenía los pies sobre la tierra al ver que estas dos personas, que todo el mundo estaba pendiente de este accidente, y yo los pudiera abrazar, besar, con sus labios ensangrentados, totalmente deshidratados. O sea, yo estaba bien choqueada, pero sacaba fuerzas de no sé dónde para ser fuerte. Pero de todo lo que vio, hubo algo que la movilizó un poco más. Quizás porque ella había sido testigo de la fe que siempre mantuvo Carlos Páez Vilaró. Cuando lo vio abrazar a su hijo recién llegado de la montaña, ya no pudo contener la emoción. Muy impresionante cuando aterrizamos en los Maitenes, y bueno, y el padre llegó y se abrazó a su hijo, pero un abrazo que yo nunca en mi vida he visto. Parece que le crujían las costillas a los dos, de ese abrazo que ahí yo miré, pero yo ya estaba que me quebraba, porque vi al coronel Morel, que estaba cerquita ahí al recibirlo, y se le derramaron unas lagrimitas, y yo me metí al helicóptero porque yo ya no daba más de tantas impresiones tan fuertes. El tiempo ha pasado y muchos de los protagonistas vieron transcurrir medio siglo de la historia en su corazón, en su piel. Vilma se ha reencontrado varias veces con su paciente. Y aunque ese tal Roberto Canessa hoy es un prestigioso médico, para ella no deja de ser aquel muchacho frágil que tuvo entre sus brazos en los Maitenes. Ay, no, si siento unos deseos locos de abrazarlo y tocarlo, que está llenito, verle los labios que no tiene las grietas, que no tiene sangre. Es como mi hijo. Si él dice que yo soy su mamá adoptiva, o me cambió la vida en realidad, de los problemas chicos, eso no existen para mí. Y los problemas grandes los achico y pienso como ellos, un pasito más, se puede, el no transformarlo en sí. Entonces para mí también he tenido mis cordilleras, como todo. Yo admiro al pueblo uruguayo también, la garra, charrúa, lindo, un país hermano que nos queremos mucho. Hoy en los Maitenes, además del ranchito reconstruido de don Sergio Catalán, hay un centro de visitantes que sirve como comedor para los operarios de la empresa hidroeléctrica construida río arriba. Un lugar en el que muchos de los que llegan pueden ver material histórico, entre lo que se destacan las maderas originales del ranchito del arriero. ¿Y saben qué más se puede contemplar aquí, en esta región de Chile? El espíritu de una familia que ayudó a que el milagro terminara de concretarse, como la familia Catalán, cuyos integrantes siguen rodeando a esa madre que a lo largo de la vida fue la gran compañera de don Sergio Catalán. Y nosotros no es que digamos, oh, va a venir una persona, así que tenemos que estar ahí. No, nosotros siempre estamos aquí. Aunque yo le digo a mi mamá, a veces nosotros a lo mejor la aburrimos, mamá, pero siempre estamos aquí. No sé, como ellos siempre fuimos como muy achoclonados, como le decimos nosotros, el grupo familiar, siempre juntos. Si uno tiene un problema, allá están todos para ayudar. Si estamos contentos, estamos todos contentos. Si a uno le va bien, ojalá le vaya mejor. Y era como mi papá decía,
uno siempre tiene que alegrarse cuando a alguien le va bien. Los catalán siempre se mantuvieron en contacto con varios de los sobrevivientes y es sabido que cuando el arriero necesitó una importante intervención quirúrgica, ellos lo trajeron a Montevideo y costearon la operación y su posterior tratamiento. Pero también es cierto que ninguno de la familia catalán nunca intentó aprovecharse de la situación. Don Sergio murió a los 91 años, en el mismo lugar donde vivió toda su vida, de la misma manera que vivió toda su vida. Algo que las nuevas generaciones han prolongado. A mí me basta y a mi papá le bastaba con que le dijeran papá y a mí con que me digan hermano. Y eso es lo que hacen ellos. Y para mí eso es suficiente. Yo no quiero nada más. Mi papá tampoco quiso nada más. Si le pregunto a Daniela, ¿quién fue Sergio Catalán? Un arriero, amante de la cordillera, amante de sus animales, un muy buen padre. Sí, yo lo recuerdo, lo echo mucho de menos. Sí. Papá fue mi padre, fue mi amigo, fue mi profesor. Porque todo lo que yo sé se lo agradezco a él. Porque me dio la inteligencia que yo tengo. Es bandera de niebla, su poncho el viento. Los saludan las flautas del pajonal. Y animando la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Para terminar esta historia quiero compartir un dato del que me enteré en esta última visita a la cordillera. Más de 50 años después del accidente del avión, es la primera vez que escucho un dato que me pareció tan anecdótico como el hecho de que el lugar donde cayera el avión ya se llamara desde antes Valle de las Lágrimas. Resulta que el lugar hacia donde salieron Parrado y Canessa, ese espacio que les mostré al principio de este video, se llama Glaciar Resurrección. Los que por momentos se sintieron muertos en la montaña, volvieron a la vida por un lugar llamado Resurrección. Qué impactante, ¿eh? Y uno ya no sabe si pensar si son coincidencias del destino de la vida, pero como tú bien dices, por el lado argentino, Valle de las Lágrimas, llanto, tragedia de los Andes. Y por el lado chileno, ¿cierto? Tenemos el milagro de los Andes y además este glaciar, que antes de 1950 no se llamaba Glaciar Universidad. Fue bautizado por Libutrí recién como Glaciar Universidad, pero antes de eso los locales lo conocían con el nombre de Resurrección. Mira qué lindo, ¿eh? Los chicos se pasaron del Valle de las Lágrimas al Glaciar Resurrección. Y mira lo que sucedió, el milagro de los Andes. El milagro de los Andes, a simple vista, es un acto heroico de 16 personas que lograron sobrevivir 72 días perdidos en la cordillera de los Andes. Pero en realidad no es un milagro de 16, es un milagro de muchos más. Esta es una historia de los que volvieron a abrazarse con sus familias y de los que no volvieron a tener ese abrazo. Es el milagro de los que sufrieron con su cuerpo y de los que con su cuerpo hicieron posible el milagro. Es el milagro de los que caminaron por donde no se podía y de los que actuaron rápido para buscar ayuda. Es el de los que no se dieron por vencidos ni cuando estaban vencidos.
Es el milagro de los que curaron, de los que ayudaron y de los que estuvieron. Es la historia de una comunidad que hasta el día de hoy se siente parte. Este es el milagro de muchos que se volvió eterno, como la nieve perpetua en lo más alto de una montaña.